peticiones de tu corazón. Repítalo usted. Gracias, Señor. Tome su lugar. Bendito sea su nombre. Bien, como saben, ¿cuántos estuvieron en la mañana? A ver, que ver las manos levantadas. Aleluya. Miraron los frutos que trajimos del campamento, ¿verdad? Qué cosa más preciosa. Clase de calabazas, hermano. Los melones, la sandía, y son una mielita todo eso. Dios es bueno. Y la tierra, como decían los americanos, aquí no se da nada. No se da nada, pero el Señor sanó las tierras ahí en el campamento y los hermanos sembraron así, a lo bruto. Y mire, y completamente orgánico. Ni tan siquiera abono le pusieron, no hubo necesidad de eso. A su nombre, gloria. Maravilloso es el Señor. Y pues nosotros estuvimos ahí en el campamento desde ayer todo el día en ayuno, en oración. Y después tuvimos una vigilia. Terminamos el ayuno, cortamos como a las 7 casi. Y a las 9 ya estábamos terminamos el ayuno y a las 9 ya estábamos en la vigilia. Hicimos una fogata y aquello era algo tan especial de veras. Que si usted ha perdido ese empuje que casi no va para allá o ya no va, hágalo. Porque desde que uno va subiendo, va sintiendo la presencia del Señor, sale de la atmósfera de aquí de la ciudad. Aquí en la ciudad, mire, la atmósfera, usted ni oye la voz de Dios. Puros problemas, puras cosas ahí. Pero cuando uno sale, hermano, y se mete en la presencia del Señor. Y bueno, y terminamos como a las 12, creo que terminamos la vigilia, y a las 4 estábamos con el matutino. Y a las 4 de la mañana el Señor me habló con esta palabra. A su nombre, gloria. El Señor me ministraba y me dijera, si mi pueblo entendieran lo que es deleitarse en mi presencia, así mismo, yo concediera todas las peticiones. Fíjese que a veces es tan fácil. Y cuando el Señor me dio esta palabra, yo entendí, mis amados, que llegan los problemas. A veces los problemas nos llegan, nos embaten, nos quieren ahogar cantidades de problemas. Entonces, ¿usted en qué se enfoca? El problema y está enrolado en el problema. Pero el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, cuando nosotros salimos totalmente de ese problema y nos sumergimos en la presencia del Señor, nos deleitamos en Él, nos volvemos cristianos águila. Dice que la tormenta está tremenda aquí abajo, mas el águila se remonta en las alturas y ella vuela y vuela y vuela y descansa en la presencia del Señor. Entonces el Señor ministraba hasta lo más profundo de mi corazón. Que yo dejé los problemas, que tantas cargas, todo eso, solamente deleítate en mí, me decía el Señor. Y dile a mi pueblo que entiendan esto. Y cuando nosotros nos deleitamos en Él, usted no se da ni cuenta que aquella atmósfera terrible, aquel problema, aquella situación, se desvanece. Bien, entonces entramos en la palabra del Señor. Estas palabras las dice el salmista David. Ustedes saben de dónde, quién era David. David, era hijo de Isaí, que tenía otros hermanos, pero siempre, según se cree, que David era como un desliz que fue de Isaí, porque solo a él lo mandaban a cuidar las ovejas, solo a él lo mandaban a los pastizales, solo a él lo usaban en las cosas más fuertes. Mas en cambio los otros estaban siempre bien enñoñados, comiendo en la casa y disfrutando y a saber cuántas cosas. Pero aquel estaba enfrascado.
ahí. Y David, por eso David quería él hacerle casa al Señor. Porque la casa que tenía David eran los cielos abiertos. Y allí él se deleitaba en la presencia del Señor. Y como él estaba deleitándose, imagínense que una persona que está en deleite con el Señor, mis amados, anda bajo la unción del Señor. Dice que la unción rompe el yugo de las tinieblas. Alábale. Tanto era así que estaba tan enfrascado David que ¿quién ha podido, usted alguna vez ha podido matar un oso? Mucho menos un león. Si el león es el rey de la selva, hay solo las hienas que son la única que atacan a los leones. Pero ¿cómo David podía él decir que él, si fuera oso o fuera león, dice que él lo agarraba y le abría las quijadas y lo mataba? Eso lo dice la Biblia. ¿Qué hombre humano se ha oído que mate a un león? Más con las propias manos, todavía con una escopeta, con un arma, pero con sus propias manos, hermano. David lo hacía. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía deleitarse en la presencia del Señor. Y deleite, ¿sabe lo que significa deleite? A ver si alguien me ayuda. ¿Qué significa deleite? Hay algunos que se deleitan en otras cosas, en los vicios, en las borracheras, peleando. Las parejas, ¿cómo se deleitan peleando? Terrible, ¿verdad? Mire lo que significa deleite. Deleitarse significa, es un placer. ¿Usted sabe lo que es placer? Es sentir placer. Eso es deleite. Muchos sienten placer en hacer la maldad. Sí, mire, los criminales, ¿cómo sienten placer? Como le preguntaron a un criminal. Le dijeron, hombre, ¿cómo tú te sientes hacer pedazos a una persona, a un ser humano? Y él dijo, no te sentís mal. La primera vez que lo hice sí me sentí mal, dijo. Pero después yo siento deleite, dijo, haciéndolo. ¿Qué le parece? Así es la maldad, así es el pecado. Cuando ya se pierde el temor de Dios. Pero David estaba enfrascado, David en esa búsqueda con el Señor. Tanto así que aunque a él siempre le tocaba cuidar las ovejas de su padre Isaí, siempre ahí, él estaba feliz. Para él no era una carga, para él era un placer. ¿Por qué? Porque mientras él estaba cuidando las ovejas, aquí estaban las ovejas, pero él estaba deleitándose en el Señor. Y como él se deleitaba en el Señor cuidaba de lo de él. ¿Me entienden? Cuando nosotros cuidamos del Señor, nos deleitamos en su presencia, Él cuida de nosotros. Amén. 100% es así. Entonces David estaba en esa dimensión, deleitándose en la presencia del Señor. Él se mantenía. Y entonces fue tanto así, que de pastizales a palacio, que cuando llegó el profeta a la casa de Abisaí, su padre, le dijo el Señor, ve y úngelo. Y llega, el primero que le salió fue el grandote. ¿Cómo que se llamaba? ¿Cómo que? Eliab. Y entonces a veces nos dejamos ir por la vista. Y cuando él miró al hombre grande y todo eso, él dijo, este es. Y el Espíritu de Dios le habló y le dijo, no, ese no es. Y después con el otro, no es ese. Entonces él tuvo que decir, ¿tiene alguien más de los hijos de Isaí? Y le dijeron, sí, hay uno que ya está en los pastizales, todo hediondo, a excremento de vaca, a ovejas, allá está. Mándalo a traer, dijo, porque ese es el que ha estado en íntima comunión conmigo. Ese es el que se deleita en mi presencia. Alabado sea el nombre de Jesús.
A ese es el que yo quiero. A ese es el que estoy llamando. A ese de los pastizales lo llevaré a palacios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alábale, pueblo. A ese es el que quiero. Qué tremendo. Y cuando va llegando David, dice que era bajo, rubio, y va llegando y todo sucio, lleno de tierra. Qué lindo es el Señor, hermano. Aquel que estaba enfrascado en la búsqueda con Dios. Ese es, le dijo el Espíritu de Dios a Samuel, ese es. A este derrámale el cuerno. Porque a este es el que yo he oído, que se deleita en mí y yo en él, y es conforme a mi corazón y a mi alma, dice el Señor. A este es el que yo voy a levantar. A este es el que de la nada, de lo peor, de lo más que está desechado, a este es el que yo voy a levantar para que sea rey de Israel. Vino el proceso, no es fácil. Tenemos que pasar procesos que no nos gustan. Tenemos que ser procesados, hermano. Los procesos a nadie le gusta. ¿A quién le va a gustar que le levanten calumnia? ¿A quién le va a gustar que le levanten chisme? A nadie. Pero vive Jehová, aleluya. Vive Jehová. Que el que se deleita en el Señor, ese triunfará y llegará al reinado. Usted como iglesia que busca a Dios, que se deleita. Mire, aquí hay vigilias, aquí hay matutino los lunes, los miércoles, los sábados y los domingos en la montaña. Que estoy orándole al Señor para volver a subir a esa montaña. Porque ahí nosotros llegamos, tomamos posesión. Ahí era un altar de brujos, de brujería. Y allí arrancamos, derribamos eso y tomamos posesión de la ciudad y de ese lugar. Y gracias al Señor que desde allí a gusto no ha aflojado. ¿Y cuántos van a la montaña? Porque hay varios que están yendo a la montaña. Varios que no han aflojado. Y yo estoy orándole al Señor para volver y subir a esa montaña. Porque para mí es un deleite buscar del Señor. A su nombre, gloria. Santo Jehová. Entonces David, en esa situación, David, llega el proceso. Todos tenemos que ser procesados. Tenemos que pasar por procesos que no nos van a gustar. Pero si usted, en medio de ese proceso, usted está buscando primeramente al Señor, se está deleitando en el Señor, está gozándose con el Señor, tú vas a pasar en victoria ese proceso. Vas a salir a flote. Vamos a edificar ese templo, hermano. Aunque vengan los procesos, aunque venga lo que sea, vamos a edificar ese templo. Porque esta es la pastora que ustedes tienen. Es una mujer que ama al Señor. Es una mujer que se deleita en el Señor. Sobre todas las cosas. Él es mi deleite. Alaba la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vea lo que dijo Job. Bueno, pero voy a continuar ahí un poquito. El proceso de David no fue fácil. Pero como Dios estaba con él, cuando los que se deleitan en Dios están bajo el gozo del Señor, pero los que no se deleitan, ya Saúl estaba bajo la opresión y el deleite de los demonios. Los demonios no te dan paz. ¿Aló? Los demonios no te dan paz. Los que están, porque solamente hay dos. El espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Y el que tiene el espíritu del diablo anda haciendo la maldad, anda murmurando, anda chismeando, anda haciendo cosas indebidas. Y se goza con la maldad. Están poseídos por los demonios. Pero Saúl ya había caído en eso. Saúl estaba poseído por los demonios y no tenía paz. No tenía paz. Y él pidió y le dijeron, hay un hombrecito que cuando toca sientes alivio. Y mandaron a traer al que se deleitaba en la presencia del Señor, al que hizo este salmo 37:4. Y lo mandan a traer a David. Y cuando David llega a la presencia de Saúl,
y comienza a tocar su arpita. Sencillito, humilde, porque Dios se esconde en la humildad. Al altivo dice que lo ve de lejos el Señor, para al humilde lo levanta. Y comenzó a tocar el arpita David. Y los demonios dice que huían. Y sentía alivio Saúl. ¿Aló? Y sentía alivio. ¿Por qué? Porque había alguien que se deleitaba en la presencia del Señor y le estaba tocando el arpa. Estaba tocando el arpita. ¿Aló? Pero esto, en vez de llenarse Saúl de gozo y amarlo, cuando fue David y se encontró con el gigante Goliat, ese otra cosa que pasó David. Imagínense lo que es cada proceso que uno va pasando. Se encuentra con Goliat cuando fue a visitar a los hermanos. Lo primero que se encontró ahí fue con uno de sus hermanos y le dijo, ¡ay, que ya eres tú arrogante! Y que quién sabe qué. Que así es. Él se quedó calladito. Alábale. Y dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a ofender a los escuadrones de Israel? A los escuadrones del Dios viviente. Viene David y va, y cuando regresa, lo estoy resumiendo, mire, cuando se va enfrentando con Goliat. ¿Por qué los otros no habían podido vencer a Goliat? Dígame usted. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían darse la gloria. Porque la gloria era para ellos. Mas David peleaba las batallas de Jehová. Él estaba peleando las batallas de Jehová. ¿Cómo? Dijo, este gigante va a venir a avergonzar a los escuadrones de Israel. Jehová, Dios de los ejércitos, y dijo, yo me enfrentaré contra ese gigante y lo venceré. Aleluya. Yo no sé cuál será tu gigante ahorita, cuál será tu proceso que estás pasando. Pero si tú comienzas a meterte en el deleite con el Señor, Él te va a dar la victoria. Eso, mire, eso que usted anda de iglesia en iglesia, eso no sirve, porque el problema va dentro de nosotros. ¿Estamos aquí? Y si se encontraba una iglesia perfecta, cuando llegue la ruina. Porque los que necesitamos cambiar somos nosotros, hermano. Como siempre le he dicho a algunos que dicen, no aguanto esta mujer, me quiero divorciar. O no aguanto este hombre, me quiero divorciar, me quiero buscar otro. Olvídese. Usted lo que va a hacer es echar a perder buscando otra víctima es que anda. Porque tiene que cambiar. Y aquí le habla la voz de la experiencia. Hasta que la muerte lo separe. Y entonces usted queda libre. A su nombre gloria. Le guste a quien le guste cuando usted tiene problemas con su cónyuge y usted dice, la voy a dejar por esto, o si no hay algunos que dicen, Señor, llévatela o te la mando. Imagínese. Peor el asunto, porque un pecado te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro. Te ve enredando. No le alaben, pues. Aleluya. Entonces, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Si la señora se está portando bien, es porque usted es bien codo. No le compra nada. Y si le compra de la yarda y le dice, ¿cuánto vale? $1 con 50 centavos. Me la den 50 centavos. ¿Cuántos son así? Esos no vinieron. Esos no están aquí. A su nombre, gloria. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios. Entonces cuando David viene y se enfrenta al gigante y le dice, tú vienes a mí, le dijo, con espada, con lanza y jabalina. Con 3 cosas. ¿Cuántas cosas llevaba David? Espada, lanza y jabalina. Más le digo, yo vengo con tú traes 3 armamentos terrenales, pero yo traigo 3 poderosísimos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí te va, le dijo.
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y le tiró con aquella onda, pan, y le dio en la frente y allí lo mató. Y con su misma espada le cortó la cabeza. Cuando te lleguen con un chisme, cuando te lleguen a meter cizaña, con la misma palabra, usted corte eso. Vive Jesús para siempre. David, con la misma espada que traía Goliat, con ella misma le cortó la cabeza. Entonces, este es David quien hizo este salmo. A su nombre, gloria, aleluya. David, él sabía por qué, porque dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Te deleite a ti, porque muchos hay deleite y otros tratan de deleitar a otros. Pero cuando dice deleítate a sí mismo, tú tienes que sentir placer de buscar a Dios. Tú tienes que sentir placer de sentir su presencia. Tú tienes que sentir placer. Y el día que ya no sientes ese deseo de buscar la presencia del Señor, de orar, de meterte en esas dimensiones, cuidado. Tenga cuidado. Porque nadie cae si no ha descuidado la oración primero. Nadie cae. A mí no me venga con esos cuentos. Yo sé lo que les digo. Cuando una persona cayó ya de la gracia del Señor, porque ¿qué año había dejado la búsqueda con el Señor? ¿Qué año había dejado la intimidad con Dios? Cristo vive. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Gloria al Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando nosotros, es un deleite que tenemos nosotros. Yo no voy a orar, claro que yo lo hago, ¿verdad? Orar por toda la iglesia. Pero yo no voy a deleitar que la iglesia, pues, orar para que la iglesia se deleite, claro que lo hago. Sino que cuando yo me meto en las profundidades del Señor. Mire, a la hora que el Señor me dio esto, en la madrugada de ahora, yo estaba en un quebranto. Ahí estaba el hermano Luis, la hermana Alondra. A Luis también le cayó un quebranto, una cosa tremenda que lo envolvió, que nos envolvió. Y por eso fue la palabra que el Señor me dijo: si mi pueblo entendiera. Muchos andan luchando de diferentes maneras, pero si mi pueblo entendiera cómo obtener las bendiciones, cómo tener la victoria. Solamente uno con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y entonces Él va a conceder las peticiones. ¿Cuántos tienen peticiones? Si tú lo hicieras, iglesia, mire, meterte en Dios, deleitarte en el Señor, más rápido que ligero te llega a tu residencia, te llegan tus papeles, te llega tu permiso. Pero como muchos se deleitan en el trabajo, en el dólar, ese es su deleite. Dinero, y entre más tiene, más quiere. Entonces ahí está atrasado el proceso. No se oye. Si nosotros entendemos esta palabra, es un solo texto, usted miraría la gloria de Dios. Antes que termine el año, hermanos, acoja esta palabra, medite, entienda. Y si usted, después de esta palabra, usted comienza a ejercitar la palabra del Señor, yo les aseguro que antes que termine el año usted tendrá su respuesta, sus permisos de trabajo, ustedes tendrán su residencia, y etcétera, etcétera. Dele esas palmas con ganas. Tú y Dios saben y sabemos cuál es la petición de nuestro corazón. Solamente tú y Dios la saben. ¿Qué es lo que tu corazón anhela? ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deleitarnos en Él. Buscar su presencia. Y de repente, como miró a David en los pastizales, y el Señor le dijo a Samuel, le dijo: ese no es aquel.
Van a salir los papeles, está el bonche de papeles ahí, de migración. Y entonces, no, pero bueno, tiene mal récord, según estuvo en la cárcel, según no sé qué tal. Pero hombre, lo pone, pero vuelve otra vez. Y sale otro. No, este tiene buen récord, pon eso. Y lo vuelve a agarrar. Bueno, aunque este está un poco chueco. Pero con a este vamos. Yo cuando arreglé mis papeles, yo tenía mal récord. Tuve presa, he estado presa 3 veces. En México 2 veces y una vez en San Diego, California. Y mire, pero con eso era un mal récord. Pero la verdad prevalece, hermano. Entonces, mire, y a raíz de eso, como el Señor se glorificó, cuando fui a arreglar mis papeles, y hasta me dijo el Señor, cuando estaba allí con la de migración en Nicaragua, me dijo, ¿y solamente tú vas a arreglar papeles? ¿No quieres arreglarle a tu esposo y a tus hijos? Y yo dije, no se lo han dicho a un sordo. Y así fue. ¿Por qué? Porque yo nunca he ido tras el dinero, yo nunca he ido tras de nada de esta tierra. El Señor es mi deleite. Y si tú entras con esta palabra que vino del cielo en la madrugada, que también se paga un precio, no se crea, yo ya estoy buscando los 70 años y no soy de fierro para dormir solamente 3, 4 horas, 2 horas, 3 horas y vamos a seguir adelante. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios. Pero sé a dónde está el secreto. Amén. Entonces dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Mi alma te alaba, papá. Voy con otro puntito. Mire lo que dice allí. Job 27:10. Este es el segundo puntito. Y voy a terminar con uno más. Job, ustedes saben la prueba de Job que pasó. ¿Cuántos han perdido que se les hayan muerto todos 10 hijos en el mismo día, en el mismo instante? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero Job estaba abatido. Job perdió, se le murieron los hijos, se le murió todo su ganado, quedó totalmente. Y como si fuera poco, una sarna maligna en su cuerpo. Mi alma te alaba, Señor. Eso era terrible, hermano. Le tocó por dentro, sentimental, emocional, y por fuera también. Porque por dentro, el dolor de los hijos, por fuera, imagínense que no tenía ni con qué hacer holocausto. Todo se le murió. Entonces Job dice estas palabras. Se deleitará en el Omnipotente. Invocará a Dios en todo tiempo. Hay que invocar a Dios en todo tiempo. Y es Job el que dice, el que estaba pasando esos procesos que vienen a veces, fuerte. El proceso que Job pasó fue fuerte. Y por último le quedó solamente la señora. Claro que la señora, muchos hablan solamente en mal de la mujer de Job. Pero hay que entender, la mujer estaba herida. La mujer estaba golpeada. Y se la desquitó con el pobre viejo. Como estaba sarnoso. Mire, el enemigo siempre trata de hacer leña del árbol caído, decimos en Nicaragua. Cuando ya está, y entre más ahí, entonces trata de hacer leña. Le dejó solamente a la señora que llegaba y le decía, yo me imagino, que apestas, como hiede. Tu aliento, esas muelas postizas, cómo te hieden. Cómo te hiede del tufo de la piel, porque era una sarna. Llegaba y lo maltrataba y por último le decía, maldice a tu Dios y muérete. Pero con todo y eso,
con esa prueba tremenda, Job se deleitaba en la presencia de Dios. Aún con su dolor, aún dice que agarraba un tiesto y se rascaba la piel. Aún con todo eso, él decía: del polvo de donde esté, de allí él me levantará. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aunque me matare, en él esperaré. Aleluya. Esas eran las palabras de un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. Aunque él me matare, en él esperaré. Por eso él dice esa palabra: deleitará el omnipotente en el omnipotente. Invocará a Dios en todo tiempo. Mire, estamos llegando en un tiempo, mis amados, que la venida del Señor está a las puertas. Alábale. El ataque, la furia de Satanás se ha arreciado. El anticristo está preparando toda la plataforma, y bien hecha. La está haciendo, porque muy pronto volaremos con el Señor. Entonces el ataque es fuerte. Y por más ataques que se te levanten, esta es una palabra profética. Yo no sé qué vendrá muy pronto, pero nada bueno vendrá. Pero nosotros tenemos que estar anclados, buscando su presencia, deleitándonos en Él, siendo como cristianos águila. Aquí está la tormenta, vuela en las alturas. Alábale. Entonces Job dice: se deleitará en el omnipotente e invocará a Dios en todo tiempo. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos de gozo, hay tiempos de alegría. Pero también le llega a uno los procesos de Dios. Hay tiempos terribles, hermano. Que te declaren una enfermedad, que perdas tus propiedades. ¿Cuántas cosas? A saber cuántas cosas. Por eso dice: invocará a Dios en todo tiempo. Hay que deleitarnos en todo tiempo. Prueba más grande que venga, el que se deleita en Él la pasará en victoria. A su nombre gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé lo que les estoy diciendo, como lo sabía David. ¿Por qué salió esa palabra con David? Porque él pasó grandes procesos. ¿Por qué sale esta palabra de Job? Caramba, ¿por qué? Porque él pasó por un proceso muy fuerte. Muy fuerte. Qué tremendo. Y yo sé lo que es eso. Yo sé que vamos a edificar ese templo. Y cuando uno va a edificarle casa al Señor, es que se abren la boca de los infiernos para atacarlo a uno. De muchas maneras. Pero qué tremendo cuando Job pasó todos esos procesos, y en medio de todo eso, mire que hasta los tales amigos de él, cómo llegaron a censurarlo, a decirle cuántas cosas. Ni la familia de él, hasta la familia de Job lo había abandonado. ¿Sí o no? Ahí lo dice la palabra del Señor, en Job 42. Dice que hasta la familia lo había abandonado. Pero cuando viene la retribución del Señor, cuando has pasado tu proceso y viene la bendición de Dios. Yo sé que después, cuando estemos inaugurando ese templo, hermano, ay, van a venir muchos de los que se fueron y de los que nuevo, el remanente nuevo que está llegando, como habló el Señor a través del profeta. Nunca mirarás sillas vacías, porque esta obra nació del corazón de Dios, a su nombre. Nunca mirarás, dijo, sillas vacías. Y si se vacían, en poquito tiempo se vuelven a llenar. Entonces cuando Job ya pasó el proceso, la sarna se le quitó y bueno, y
Volvió con la mujer, dice que tuvo 10 hijos más, 3 mujeres más bellísimas que la que tenía, porque las hijas que tenía eran bien feas. Dientonas, dicen en los diccionarios, unas que eran ojonas, pero esas eran bellísimas. Mire la recompensa del Señor, la retribución de Dios, después que has pasado tu proceso y te has deleitado aún en todo eso. Y hasta entonces, si usted lea todo el 42 de Job, y hasta entonces llegó la familia de él, el papá, la mamá, los hermanos, llegaron, dicen, con oro, con tantas cosas. Cuando ya uno no, es que eso es así. Cuando ya uno no necesita y ya pasó tu proceso y ya saliste adelante en medio de toda esa situación, entonces después dice uno, ¿para qué los quiero ahora? Pero ahí es donde tiene que tener uno un corazón perdonador. Dice que el postrer de Job fue mayor que el primero. Solo porque en medio de la adversidad, Job se paró deleitándose en el Omnipotente. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Yo no sé cuál será tu situación. Yo no sé cuál será tu prueba. Pero aquí Dios te está hablando. Como el Señor me dijo, si tan solo entendiera mi pueblo, que se deleitara en mi presencia, que yo fuera su delirios, su deleite. Todo lo que esté en su corazón yo se lo contestara. Alábale. Santo Jehová. Y termino con esto. En Ezequiel, mire lo que dice en Ezequiel. Ezequiel 24:16. Esto me caló cuando lo leí. Mire lo que le dijo. Si lo comienza a leer desde el principio, bueno. Hijo de hombre, aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Sígale. Reprime. Dios mío, me dice a mí. Reprime el suspirar. No hagas luto ni mortuarios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan enlutado. Es tremendo, hermano. Mire, dice, yo te quito de golpe tu deleite. Y a la que le quitó fue a la esposa. Sigamos leyendo, va a ver. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. A veces el Señor trabaja con nuestros sentimientos. Tenemos que morir a nuestros sentimientos, hermano. Y muchos lo malentienden eso. No lo entienden, uno lo malentiende, otros no lo entienden. Pero mire lo que el Señor esto caló mi corazón. ¿Cómo le habló el Señor a Ezequiel? Te quito de golpe, le dijo, tu deleite. ¿Por qué? Porque él amaba a su mujer, se deleitaba con ella. Pero te la quito de golpe, le dijo. Así trabaja Dios con los profetas. Duro, hermano. Le quitó su deleite, le dijo, no llores, no estés enlutado, no te vistas, le dijo, de luto. Mire las cosas cuando Dios las pide. Esto caló mi corazón. Hay cosas que uno no las quisiera pasar. Pero tenemos que estar parados, captando la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios, como ustedes como pueblo del Señor. Yo sé que les dolió la partida de su pastor.
¿Me entienden? A mí también me dolió demasiado. Pero en medio de mi dolor, nunca dejé de predicarles. En medio de mi dolor me paré firme. Y seguimos aquí firmes, haciendo el trabajo y la voluntad del Señor. Los que se fueron, mire, que por eso yo fui a parar hasta con el infarto al corazón, porque comencé allí a decaer. No está el pastor, ya no. La pastora no. Volaron. Pero ustedes que quedaron aquí, ustedes son los que recibirán su retribución de parte del Señor. A su nombre. Que no es fácil morir a los sentimientos. No es fácil morir a ese dolor, hermanos. No es fácil. Pero si Dios lo pide. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Ya habíamos leído, vamos. Y me dijo el pueblo, no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces. ¿Se da cuenta? A veces la gente no entiende. Cuando él les dijo, porque, Dios mío, es un proceso del Señor. ¿Cómo trató con el profeta Ezequiel? Y el pueblo no entendía. Sigamos. Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, ¿qué dice? Yo profano mi santuario, la gloria de vuestra poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis, sigamos, caerán a espada. Mire qué tremendo. Cuando el Señor abra. Y haréis de la manera que yo hice. No os encubriré con rebozo, ni comeréis pan, ni hambre, ni hombre en luto. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hay cosas que, mire, que era lo que el Señor le estaba dando a entender al profeta y al pueblo. Que ellos no tenían que deleitarse en ninguna otra cosa más que solamente el omnipotente. Aló. A veces el Señor nos quita ídolos, nos arranca lo que más amamos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, mis amados, que nuestro deleite tiene que estar en Dios. Aló, ponte de pie y dale esas palmas al Señor. Ya terminé.